De nada. Hola a los que no había saludado por nombre. La Rena, la Caro, la Yuli, la Emi, la Rena, la otra Rena, las dos Renas, Huerta, Vicente y la Tabata. ¿Y tú, Miquel, la vuelves? Sí, volvemos. Por supuesto. Me duelen los ojos con tanta pantalla, así que. Sí, Pero igual. Es que hay que aprender a vivir con este bicharraco, entonces tomémoslos como una práctica. Hay que ser responsables. No, yo no. Estoy colapsado ya, cerrado en la casa. Estoy de malas pulgas incluso. Hola. Hola, Rena. Estoy con pastillas por la luminosidad, se me cambió el horario, no me llega el sueño en la noche. Estoy con melatonina ahí para regular el sueño. Y si alguno tiene problemas para dormir, tomen de esos remedios súper buenos, naturales. sí, pero igual hay como que ponerle empeño, porque hay que relajarse para que funcione, o si no, no pasa de Mira, largo. yo no soy relajado, la verdad. Ustedes saben, soy bien estresado. Pero me despego de todas las pantallas. Tomo la pastilla y en una hora, como que es que más que dormir tanto, me ayuda a descansar. Porque no estaba descansando cuando dormía. Como que sentía que pestañaba y despertaba. Así que igual en realidad es bueno como que te ayuda a recuperar energías. Chiquillos, nos quedan 7 semanas de clases. ¿Tienen mentalizado eso, cierto? Sin contar esta semana. Nos quedan 7 semanillas. Y hay que descontar 2, nos quedan 5 de clase. Porque quiero sacar por lo menos, ojalá 2 notas más. Para ayudarlo a ustedes. Así que ahí vamos a ver cómo terminamos. Lo que sí, chiquillos, le han informado algo esto de qué sigue y qué no sigue. Ustedes saben que hasta el 30 es como asignatura PSU, después noviembre son solo las PSU. Creo que el viernes, como a la tercera hora, nos van a decir eso. Ah, ya. Sí, porque estamos todos perdidos con eso y ustedes el cuarto C me perdió más de lo que yo creía conocer. Eh, Con esa pregunta que me hicieron, que todos quedamos ahí más enredados. Bueno, yo hoy día tengo reunión con los jefes, así que igual voy a preguntar eso. Si es que realmente siguen los que quieren esa mención o no. Bueno, ahí vamos a ver bien porque si volvemos, todo va a cambiar. Ojalá volvamos en los mismos horarios también. sí, porque no sé, es como tardecito, igual, a las 9. Lo que sí, chiquillos, vuelve común, no vuelve electivo. ¿Ya? No, no sé, no crean que vamos a volver y vamos a tener química común, química electivo, vuelve solo química común. Los electivos siguen siendo online. ¿Profe? Dígame, Tabata. Pero se supone que, por ejemplo, de un curso vuelven 15 y los otros 15 tienen como clase online, algo así, ¿entiendes? Exactamente. Por ejemplo, los 15 de la lista, o sea, van a mencionar los 15 que vuelven la primera semana y si alguno de esos no quiere, yo creo que puede haber algún cambio o algo, porque tampoco es obligatorio volver, pues ustedes saben, es solamente opcional. Se vuelve los 15 y en ese, el colegio instaló cámaras en la sala, entonces la clase se va a dar inmediatamente online. Va a ser como un programa de televisión, va a estar en directo ahí Y si la alguien que clase. está online tiene dudas, el profe va a estar como En, atento al computador, ¿no? exacto. No, creo que no estoy seguro si es como que hay un computador, pero es como que si tú tienes una consulta, activas el micrófono y se te activa el audio. Entonces nosotros escuchamos la pregunta al tiro. Ah, ya. Entonces es como el que van a estar en la casa. Después la otra semana los 15 que estaban en la casa vienen a clases y los 15 que vinieron no tienen que venir la otra semana. Y es como que va a ir un cambalache así semana por medio. Ah, ya. Así se evita el menor contacto entre la gente. ¿Ya? Gracias. De nada. El colegio está bien bonito porque hicieron todas dos a los colores de la bandera alemana y quedó bien bonito. El otro día fui. Está bien bueno. Los que ustedes fueron a grabar también hay algo visualizaron. Está bastante bonito el colegio. Y seguir las instrucciones ahí, todos por un lado, todos por el otro. Oiga, Diego, Moni, lo siento, no sé si quiere
habló sobre lo que le voy a preguntar ahora, pero las clases serían clases como las que estamos dando ahora que van a dar en el colegio o solamente las evaluaciones. No van a, hoy día tenemos reunión del retorno los profesores que retornaríamos, posible retorno. Ustedes saben que tiene que el Mineduc ya hizo la visita, ahora falta que mande el comunicado de que aprobó el retorno. Y nosotros podemos armar un retorno. Pero yo creo que es que está hecho para que sean clases, no solo evaluaciones. Las evaluaciones sí darlas presenciales, pero las clases darlas también online. Por eso que la clase se va a estar dando inmediatamente online a través de una cámara. Tienen cámara las salas ahora, así que se ve toda la pizarra y si uno está escribiendo, ustedes pueden consultar en el momento y todo. Así que iban 15 y 15. 15 esta semana, la otra semana otros 15, y así. Y si alguno no quiere volver presencial, no vuelve. Y sigue todas las clases online. Y las evaluaciones son presenciales, sí. Ojalá se hagan todas en un auditorio, por ejemplo, y sería bueno. Pueden estar bien separados. Pero eso se lo vamos a ir informando ya mientras más cercano estemos a eso. Chiquillo, ya pasó el tío pasando lista. ¿Quién se integró recién? Yo. El Diego, Hans y la Tami parece. Y la Ya, Dani. no importa. No la Sí, semana. ya la lista no es lo imprescindible ahora. Y eso pues chiquillos. Ahí apenas tengamos más información, aunque ustedes terminan saliendo antes que nosotros porque les dicen los profes jefe o siento súper temprano, igual que como porque entramos nosotros y el tío a los 5 minutos entró. Así que ahí vamos a informarles después. Yo creo que de aquí al viernes ya van a tener información suficiente. Y aparte, con lo motivado que está el ministro de que vuelvan a clase, van a tener rápidamente resueltas las consultas. Y que claro, chiquillos, que vuelven ustedes cuartos medios, ¿ya? Que a veces la gente se estresa porque cree que todo el colegio vuelve. Y el colegio ya solo va a intentarlo con ustedes y con terceros si es que se puede. Depende del tiempo. Y eso, chiquillos. Los cuartos son muy importantes. Es que sí, pues ustedes están con toda la PTU y todo eso. Lamentablemente, ustedes, chiquillos, necesitan la motivación de estar con un profe al frente. Online, lo mismo que yo le decía todo el año, es que falta es esa, que la educación que hay en Chile fomenta que el alumno sea muy dependiente del profe. Entonces, cuando no hay un profe, nos nace de ustedes mismos la motivación. Y obviamente, si están en cuarto medio, no les va de la nada a florecer eso. Si de chiquitito la educación fuera más independiente, se les haría más fácil a ustedes, por ejemplo, ahora, ya yo me hago mis horarios y todo eso. En cambio, eso se ve recién en la U, pero lo aprenden por obligación. Y algunos lo aprenden, algunos funcionan re bien en su desorden. Entonces, ese es el detalle. ¿Ya? Profe, Dígame, Data. usted que usa lentes ya probó como eso de usar mascarilla y como la máscara, no sé cómo se llama. La máscara con la mascarilla no la he probado juntas, pero estoy seguro que no va a funcionar. Porque No, hay que los que usarlo. grabaron dijeron que sin lentes se empaña. Entonces con lentes debe ser mucho más. No lo usé. Uy. Y que ya es horrible usar la mascarilla con lentes. No, no quiero. Yo me No. pongo más abajo para que no se empeñe. Si no, si voy a tener que arreglármela porque ustedes saben que sin lentes no veo nada y me voy a terminar mareando al final de la clase sin lentes. Así que hay algún arreglo que voy a tener que hacer. Y creo que las que da el colegio son como con lentes. Bien, no son estas que solo se amarran de la cabeza, sino que traen la parte de la nariz también, como la parte de abajo de una antiparra. Así que no sé, pero yo creo que se puede colocar como encima del lente. Quizás ni los vea y ustedes vean la clase y vean pura respiración mía y empañando el coso plástico. Y en el instituto igual vuelvo la otra semana, en el Virginia. Y ahí tengo que colocarme ese traje blanco todas las clases, porque vuelven los laboratorios. Eso sí que encontré que va a ser humillante. Me parece un Teletubby ahí, con el super traje y la mascarilla y la cosa plástica, no. Está complicado. Pero va a poder jugar a Among Us.
No, sí, ya los juego. Pero ahí voy a aparecer uno. No, pero está muerto de calor. Juguemos uno El de los. laboratorio. Después jugamos uno si quieren, chiquillos. No, soy pésimo impostor. No, no me gusta. No, después vamos a andar atrasados con la materia, profesor, porque jugamos. Y no se va a saber ni la mitad de la estiquiometría. Así que no. Después de la clase pasamos un código. No, porque después tengo con otro listino. Ya, ¿están viendo la pantalla, chiquillos? Y Profe. Sí. Excelente, ya. Entonces, volvamos a lo nuestro. La clase pasada quedamos hasta hasta composición porcentual, ¿cierto? Perfecto. Hicimos un ejemplo. Creo que está, eso, hicimos. Ese mismito, ¿cierto? Ya. Entonces, hasta ahí llegamos a la clase pasada. Lo que estamos viendo ahora es como lo más básico que tienen que acordarse, ¿ya? Porque lo que va a estar en estiquiometría es aplicar estos conceptos más chiquititos, ¿ya? Calcular masa molar, calcular eh, masa atómica y masa molecular. Recuerden, chiquillos, que cuando utilizamos el UMA es para átomo y molécula. Y cuando es molar es cuando nos basamos en el mol, en el número de Avogadro. Y recuerden ahí por si llegan a preguntar, porque ustedes vieron ya la, el temario, que les van a hacer que piensen un poquito sobre ciertas ideas que se obtuvieron. Entonces aquí les pueden preguntar cómo se obtuvo el valor del UMA, por qué se relaciona con el carbono y todo eso, ¿ya? Entonces recuerden ahí que el UMA era la unidad de masa atómica, pero que también se estudiaba en base a ese numerito. Entonces yo podía tener masas reales y masas relativas, ¿ya? Y que el número de Avogadro se obtuvo después llevando el valor de los 12 UMA, se lleva 12 gramos. Entonces para trabajar en base al mismo valor y después sacaron los cálculos para saber cuántos átomos había en esos 12 gramos y se obtuvo que ese era el número de Avogadro, que es el valor del mol, ¿ya? Que al final de cuentas es para simplificar y trabajar con números enteros y no trabajar con estos números tan gigantes. Si los llegan a preguntar en la PSU, los van a pedir que los demuestren, ya que dejen como demostrado, o sea, no que lo dejen demostrado, las alternativas van a aparecer como demostraciones, como que así debe haber quedado la división, cuando trabajen con átomos, ¿ya? O a lo más que se sepan el doble del número de Avogadro. Así que esos detalles tienen que aprendérselos. Y esto lo alcanzamos a ver, ¿o no? Muy bien. Entonces recordemos que la composición porcentual, esto sí los pueden tomar y nos sirve como base para saber la fórmula empírica y la fórmula molecular, ¿ya? Entonces esto lo que nos quiere decir es que de la masa de un compuesto, cuáles son los porcentajes de cada elemento en ella. Y mientras más alto sea la masa, más valor porcentual va a tener de la masa del compuesto. Al final la estequiometría, recuerden que siempre se basa en las masas, ¿ya? Por eso que es composición porcentual en masa. La estequiometría todo lo ve en masa y nosotros lo empezamos a relacionar ya para hacer un estudio más específico con los moles y todo eso. Esto quedó clarito, ¿cierto, chiquillos? ¿Hicimos ejercicio de esto, no? sí, Sí, sí creo que hicimos. Ya. ¿A todos les quedó claro? A todos, Renas, Creo que Camila. hicimos ejercicios, pero no los resolvimos. Ah, ya. Mira, hagamos un ejercicio. Hagamos esta molécula, el H2SO4, y denme una extra ustedes. Denme otra ustedes, a ver, de las que dejamos de ejercicio. No, que ustedes me den otra molécula, de las que yo les di, para que saquemos la composición porcentual. Que ustedes elijan ahí. Yo les doy el H2SO4. No, pues elijan ustedes cualquiera que se les ocurra, de las moléculas que conocen. el KNO3. KNO3. Ya. Entonces, como esto es porcentual por masa, necesitamos la composición porcentual del hidrógeno, la composición porcentual del azufre y la composición porcentual del oxígeno. Entonces aquí tienen que utilizar la fórmula, hay que ver aquí, era acá, los moles por la masa molar del elemento. Entonces, hidrógenos tenemos 2 moles,
azufre tenemos 1 mol, oxígeno tenemos 4 moles. Por la masa, 16, está primero el oxígeno. 2 mol por 1 gramo por mol, dividido la masa total. ¿Cuánto nos da, chiquillos, la masa de esto? De la molécula, ¿cuánto es? ¿100 o no? No, no es tanto, un poquito menos. 98 gramos mol. Entonces se va a eliminar todo y nos va a quedar ahí el valor en porcentaje solamente. Y todo esto multiplicado por 100. Por 100. Si ustedes pueden sacar el cálculo por mientras, yo voy rellenando acá. Esto nos da 1 por 32 partido 98. Y este nos da 4 por 16 partido 98. Y todo multiplicado por 100 para que sea porcentaje. ¿Cuánto les dieron los valores, chiquillos? 2,04%. 2,04%. El siguiente. 32,65%. Muy bien, 32,65%. Este es del azufre, hidrógeno y el oxígeno. 65,306. Muy bien. 65,30, dejémoslo. Y ese es el porcentaje de oxígeno. O sea, nuestra molécula, la que contiene mayor porcentaje de masa es el oxígeno. Luego viene el azufre y finalmente el hidrógeno. Y claramente es por el valor de la masa de cada uno. El hidrógeno tiene poquita masa, entonces su porcentaje en masa va a ser mucho menor. ¿Ya? Entonces, por esa forma podemos relacionar las masas con los porcentajes de la masa total del compuesto. ¿Ya? Y esto después nos va a servir para sacar la fórmula empírica y la fórmula molecular. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la fórmula empírica y molecular? Sí. ¿No? Sí, no. Ya. Típico comentario mío, lo vimos en segundo medio. No miento, lo deberían haber visto en primero medio. Yo sé que a ustedes les cara que les diga eso, pero... Y lo vimos el año pasado también como repaso. Ya. Pero la mente frágil, aquí lo recuerdan. Aquí, chiquillos, no es necesario que se aprendan de memoria todo. ¿Ya? Si lo que necesitamos en sí es que se aprendan como los pasos a seguir. ¿Ya? Esa es la habilidad que tienen que desarrollar. Que si les doy porcentaje, ¿qué sé qué puedo hacer con esos datos? ¿Ya? Porque si no se van a poner nerviosos en la PTU y se les va a olvidar todo. Mientras más memoria utilicen, más facilidad para que se les olvide. Así tienen que llegar tranquilos, que lo que venga lo van a intentar desarrollar. Y esto, chiquillas, simplemente es como se obtienen ahí los porcentajes. Hay máquinas que nos dan las masas y así después uno, por ejemplo, cuando tiene que hacer un análisis de alguna muestra y quiere saber de qué está hecho el compuesto, nos va a dar los porcentajes y hay libros que contienen los porcentajes según la molécula y se puede saber sin ningún problema. ¿Ya? Pero nos vamos a empezar con esa parte ahora. Y ahora nos vamos a la fórmula empírica y la fórmula molecular. Conceptualmente, cuando hablamos de una fórmula empírica, es la expresión mínima o la expresión más simple en proporciones de una molécula. ¿Ya? Me dice la proporción en que se relacionan los elementos. O sea que por cada cuántos elementos, cuántos van a ir del otro. Y la fórmula molecular expresa el número real de átomos que forman una molécula. Por ejemplo, en la fórmula de la glucosa, la fórmula empírica de la glucosa es CH2O. O sea que la cantidad de carbono y oxígeno son la misma y el hidrógeno va a ser el doble de la cantidad de comparado con el carbono y el oxígeno. O sea, solamente me dice las proporciones. 1 es a 2 es a 1. Y la fórmula molecular me dice la cantidad real. Si me dice que la molécula de glucosa tiene 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos. ¿Ya? Entonces, siempre la que nosotros utilizamos para trabajar es la molecular. Y la empírica se podría decir que es como una simplificación de la molécula. ¿Para qué sirve? Para saber proporciones. Pero no se utiliza en casi nada la empírica. ¿Ya? Nos sirve para obtener la molecular, pero así como utilidad práctica,
fórmula empírica no se usa mucho, porque no me está diciendo con lo que realmente estoy trabajando. Y hay ejemplos de la glucosa. ¿Se acuerdan que la glucosa tiene esas dos composiciones, esas dos estructuras? Biología, chiquillos. ¿Qué dijo? ¿Que se acuerdan de esas dos estructuras de la glucosa? Solo de la primera. Ya. La primera es como la típica que uno dibuja, ¿ya? Pero la molécula real de glucosa es la de la derecha, que se llama la forma de silla. Que ustedes dirán que dónde está la silla, pero esto si uno lo coloca de ladito parece una silla de sol. Entonces se le dice la forma de silla. Y esa es la fórmula, la estructura real tridimensional que adopta la glucosa. Eso es una alfa glucosa porque el primer carbono tiene el hidroxilo en la parte inferior y la beta superior. Oiga, Dime. ¿de dónde viene todo eso de alfa y beta? ¿Por qué se le pone eso? Lo que pasa es que hay glucosas, este anillo, si te das cuenta, este tiene el OH abajo. Y cuando el OH del primer carbono está abajo, es alfa. Y cuando está arriba, es beta. Y por eso que depende si tiene alfa o beta, se puede formar una cadena de glucógeno o formar una cadena de celulosa. Tiene que ver con esa parte, con el primer carbono, si el hidroxilo lo tiene hacia abajo o hacia arriba, y cambia totalmente. Nosotros en nuestro estómago, por ejemplo, tenemos tenemos la enzima para eliminar la alfa glucosa y no la beta glucosa. Entonces, por eso que nosotros podemos consumir alimentos con glucógeno, pero si consumimos alimentos de celulosa, nos enfermaríamos porque no tenemos en nuestro estómago la enzima para romper los enlaces beta. Tenemos solo la alfa. Entonces, biología después van a ver más con detalle esa parte. Y los que ustedes que quieren estudiar salud van a tener ramos de biología súper específicos en base al alfa, beta y cómo romper los enlaces. Por ejemplo, la lactosa tiene interacciones alfa y nuestro estómago tiene la alfa lactasa, entonces puede romper sin problema la lactosa. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, uno después de los 6 años deja de sintetizar lactasa. Entonces ahí el estómago ya no tiene esa facilidad de romper los enlaces. Y los que somos intolerantes eliminamos toda nuestra lactasa y por eso nos hace tan mal los lácteos. Y tiene todo que ver con esto de aquí del enlace alfa, que es la posición del hidroxilo en el primer carbono. Eso es un ejemplo de esa parte. Fórmula empírica, chiquillos. ¿Ya? Espérense un poquito que aquí nos parecen en minúsculas y mi mente no me va a dejar tranquilo. Ya, este que tenemos aquí no lo vamos a analizar porque es la versión difícil de la empírica y no la van a ver de esta forma. ¿Por qué no sé? Ahí sí. Este ejercicio lo vamos a saltar porque es la versión difícil de los ejercicios y así no se los van a preguntar. En la universidad se los van a preguntar, así que después que veamos la forma sencilla, volvemos a los ejercicios más difíciles. Ya, este sí. Vamos a borrar esto. ¿Ven ahí la pantalla blanca, cierto? Ya. Recordemos, chiquillos, que la fórmula empírica yo necesitaba obtener todos mis compuestos. Fórmula empírica. Lo primero que tenía que colocar eran los elementos. Aquí tengo hidrógeno, tengo sodio, tengo fósforo y tengo oxígeno. ¿Ya? Posteriormente, tengo que colocar los porcentajes. 0,8%, 36,5%, 24,6% y 38,1%. Entonces, para obtener mi fórmula empírica, ¿qué era lo primero que yo tenía que establecer? ¿Una relación a moles? 100 gramos. Eso primero. Que mi producto, o sea, que la molécula que estoy analizando en la fórmula es como si fueran 100 gramos. Y entonces, de esa forma, establezco que lo que tengo en porcentaje es lo mismo que obtuviera en gramos. Entonces, la muestra que yo saqué fue de 100%, fue 100 gramos. Y esos 100 gramos lo establecí
Y así yo me simplifico la vida. Entonces yo digo que el hidrógeno tengo en realidad 0,8 gramos, 36,5 gramos de sodio, 24,6 gramos de fósforo y 38,1 gramos de oxígeno. Eso es siempre, ¿ya? Y luego hacemos la relación a moles y hacemos la transformación directa. Hacemos la división aquí. ¿Y qué tengo que colocar en la división, chiquillos? Masa molar. La masa molar. Aquí colocamos un mol, un mol, un mol, un mol. Y abajo coloco la masa. El hidrógeno es 1 gramo por mol. El del sodio, ¿cuánto es, chiquillos? No me acuerdo. 23 gramos mol. El del fósforo es 35, si no me equivoco. 35. 35 gramos mol. Y el oxígeno, 16 gramos mol. Entonces, chiquillos, coloquen ustedes ahí los valores. Nos quedaría, primero nos queda 0,8 mol. Gramos con gramos se van. Y el segundo nos queda, no, pues no nos queda en mol. Sí, nos queda en mol. Y el de acá nos queda en 36,5 dividido 23. Eso nos queda en 1,58. El tercero nos queda 24,6 dividido 35. Eso nos queda en 0,70. Y el último nos queda en 38,1 dividido 16. 2,38. ¿Les dio eso, chiquillos? Sí. Perfecto. Entonces, ahora si dibujamos la molécula, colocamos H, Na, P, O y colocamos los valores de cada uno. 0,8, 1,58, 0,7 y 2,38. ¿Qué era lo que teníamos que hacer ahora? Dividir por el menor. Dividir por el menor. ¿Y cuál es el menor? 0,7. 0,7. Entonces todo lo dividimos por 0,7. 0,7, 0,7, 0,70, mejor dicho, y 0,70. Entonces esto nos va a dar un nuevo valor. El primero nos da 0,8 dividido 0,7. Eso nos da 1,14. Lo aproximamos y lo dejamos en 1. El 1,58 dividido 0,7 nos da 2,2. Lo podemos aproximar a 2. El de acá lo aproximamos a 1. Y 2,38 dividido 0,70 nos da 3,4. Lo podemos aproximar a 3. ¿Ya? Entonces, de esta forma nos queda que la fórmula empírica es HNA2 PO3. Y ahí nos quedaría la fórmula empírica, chiquillos. Recuerden que cuando les daba 0,5, ahí tenían que pasarlo al siguiente, amplificar la molécula. Pero en este caso no es necesario. ¿Se acordaban de eso? ¿De cómo Sí. hacer estos cálculos? Ya. Si no es difícil hacer la fórmula empírica, ¿ya? Y como Pero son... ¿Qué cosa digo? en el caso del oxígeno, como sobra harto, o sea, harto entre comillas, que sobra 0,28, eso no sería como un motivo para amplificar la molécula y dejarlo en otra fórmula molecular. 0,28. ¿Cuál 0,28, Diego? No, que si yo divido 2,38 me sobran 0,28 de oxígeno. Es que no es que te sobre, sino que es la relación en masa, acuérdate, ¿ya? No te compliques con eso. Solo si te da 0,5 lo amplificas. Si no, no es necesario, No, ya. ¿ya? Recuerden, chiquillos, háganse el menor problema posible y hacer los ejercicios lo más corto posible. ¿Podemos saber la fórmula molecular después de este cálculo? ¿O tengo que darles un dato extra para poder saberlo? Tengo que darles la masa molar y después saber cuántas veces
alcanza esta molécula en la masa molar. Y si alcanza una vez, la molécula se deja igual. Si la molécula alcanza 2 veces, hay que amplificar por 2 la fórmula empírica. Vamos a ver al tiro un ejercicio de esos. ¿Ya? Entonces, ¿puedo borrar este ejercicio, chiquillos? Pero nomás. Ya, borramos ahí. Y ahora ustedes van a hacer este ejercicio de aquí. Saquen por mientras solo la fórmula empírica. ¿Ya? No se pongan a calcular todavía la molecular. Ahí tienen los datos, la composición porcentual y determinen la fórmula empírica. ¿Cómo van, chiquillos? Muy bien.
medio. O sea, medio algo. Ya. La empírica, La empírica y la molecular. ya. Con calma sí, Diego. Ya. Muy bien, Diego, por obtenerla. Los demás, ¿cómo van? A mí en el o sea, en el hidrógeno me dio con decimal y no sé si, o sea, 5,5. Tienes que amplificar la molécula. Como te da el coma 5. Ya, chiquillas. Fórmula empírica, ¿cuánto les dio? C2, no, C6, H11, O2. A mí también. Ya. ¿A todos les dio la misma? Perfecto. Esa es la fórmula empírica. Para poder obtener la molecular me están diciendo que experimentalmente, porque es la única forma que yo puedo obtener, es 239 gramos mol. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo para saber si será mi fórmula empírica igual a la molecular o hay una diferencia ahí? Dividir la masa molar de la molecular entre la teórica y la empírica. Muy bien. Entonces tengo que sacarle la masa molar a la fórmula empírica. ¿Cuánta masa les dio a esta, chiquillos? 115. ¿Cuánto, perdón? 115. Muy bien. En este caso dan 239. Aquí va a haber una pequeña diferencia. Y nosotros colocamos, para saber la fórmula molecular, yo digo 239 gramos por mol dividido 115 gramos mol. ¿Cuánto les da esto? 2,0. 2,0 y algo. Entonces, 2. ¿Ya? Entonces, la fórmula molecular es 2 veces la fórmula empírica. Entonces, yo coloco C6H11O2 por 2. Nos quedaría C12H22O4. Y esa sería la fórmula molecular, la fórmula real. Y ahí quedaría. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Perfecto, Sí, ¿se acordaban? Muy bien. Eh, Debería ser así, pero es muy difícil que te coloque un ejercicio que te dé decimal. Siempre te van a tratar de colocar números enteros. A lo más como este, que es de 2,0 y algo. De nada. Ya, chiquillos. Entonces queda claro cómo calcular fórmula empírica y fórmula molecular. No debería tener problemas. Se repite lo mismo, no hay ninguna diferencia. Y acá tengo otro ejercicio. Sí. Hagan este rapidito. Este es cortito. Y después les voy a enseñar a hacer uno difícil, que si no les sirve para la PTU, les va a servir para la universidad.
Voy a sacar un poquito del ejercicio para acordarme cuál era el otro. Este era CO2, 11.5. Avísenme si alguien lo tiene listo, por favor, chiquillos. Yo no terminé. Ya, muy bien. ¿Alguien más lo terminó? Para no avanzar mucho con ustedes y la otra mitad no lo está haciendo. Dani me va a ayudar entonces con los resultados en unos segunditos más. Sí. ¿Están listos, chicos? Sí. Ya. Espero que haya sido un sí, que se juntaron las como 3 voces. Ya, tenemos entonces nitrógeno y oxígeno. ¿Y cuánto les dio la fórmula empírica? Emi? Fórmula empírica NO2. ¿Y la masa molar de esto? Oh, esos perros. 46 gramos partido mol. 46 gramos partido mol. Y nos dice que la masa molar del compuesto tiene entre 90 y 95 gramos. ¿Cómo podríamos determinarlo ahí entonces? Yo lo multiplico por 2, nomás porque así da algo entre 90 y 95. Exactamente, ya que guiarse por esa parte. Si yo la multiplicaba por 2, ¿cuánto te da, Emi? 92. 92 gramos mol. Entonces la fórmula molecular N2 o 4. N2O4. Excelente. ¿Cómo se llamarían esos compuestos si les pregunto nomenclatura inorgánica? Yo que sí, me estoy haciendo muy bien. Tetraóxido de dinitrógeno. Ya, eso no va a entrar, pero igual era como para si se acordaban de algo. Ya, entonces chiquillos, quedamos listos con este. Lo puedo borrar, ¿cierto? Si se dan cuenta, estos ejercicios no son difíciles, entonces sí o sí yo creo que entran en la PTU, perdón, pero van a ser súper sencillos, relaciones sencillas. El que les voy a enseñar ahora les va a servir para la U. Ya, guárdenlo ahí en un ladito de su cuaderno y cuando se lo pasen en la U, después dicen, el profe nos pasó algo similar. No creo que la PTU lo pregunte así, pero puede preguntarlo, uno nunca sabe. En mención, ¿ya? Veamos aquí. Consideremos el compuesto químico etanol. Tenemos el etanol. Y el etanol, cuando se combustiona, más O2, genera dióxido de carbono y agua. Debido a que el gas del aparato no contiene carbono ni hidrógeno, se concluye que tanto el carbono como el hidrógeno presentes en el etanol y que también podría haber oxígeno, debido al aporte de la propia combustión y de la molécula original. Eso es solo explicación. Suponga que en un experimento la combustión de 11,5 gramos de etanol produjo 22 gramos de dióxido de carbono y 13,5 gramos de agua. ¿Cuál será su fórmula empírica? ¿A quién se le ocurre? Ya, podríamos obtenerlo así, ya. Recordemos que es etanol y el etanol tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Eso es lo primero. Necesitamos saber cuál era la fórmula empírica del etanol.
calculando las proporciones que hay de carbono o de oxígeno y hidrógeno en cada lado. O sea, como la misma cantidad de carbono, la proporción debe ser tanto como los productos como los reactantes. Exactamente. Por ahí va. Muy bien, Hans. Entonces, miren, el ejercicio sería de la siguiente forma. Déjenme escribirlo y los voy a ir explicando. Primero necesitamos sacar la masa de carbono que tenemos y la masa de hidrógeno que tenemos. Y esta masa la vamos a obtener en base acá, ¿ya? Según la cantidad de dióxido que tenemos, todo el carbono que proviene de acá. La masa de hidrógeno que tenemos, toda proviene desde acá, ¿ya? Solo el oxígeno es el que está dentro de la misma molécula y el oxígeno que está resultante de afuera. Entonces, si yo hago aquí la relación, puedo decir, tengo 22.0 gramos de dióxido de carbono por, y eso lo transformo a moles. Un mol de CO2 son 44 gramos de dióxido de carbono. Y por cada mol de CO2, yo tengo un mol de carbono. Y si lo quiero dejar en masa, tienes que saber la masa de carbono que hay en esa cantidad de dióxido de carbono. Yo sé que un mol de carbono tiene 12 gramos de carbono. ¿Ya? Entonces el resultado de esto, gramos de carbono, de dióxido se me van con los gramos, moles con moles, moles con moles, y me daría como resultado, eso calculenlo ustedes. Y en el segundo caso tengo 13,5 gramos de agua, y estos 13,5 gramos de agua, y los multiplico acá arriba. Un mol de agua, tengo 44. Tengo 18 gramos de agua. Y por cada mol de agua, tengo 2 moles de hidrógeno. Y por cada mol de hidrógeno, yo tengo 1 gramo de hidrógeno. Entonces aquí lo mismo, se me van gramos con gramos, moles con moles, moles con moles, y el resultado me va a quedar en gramos de hidrógeno. Entonces, chiquillos, ¿cuánto les da en masa de carbono y de hidrógeno? 6 gramos de carbono, muy bien. ¿Y de hidrógeno? Agua. Pero queremos saber la masa del hidrógeno presente en el agua. Un poquito más. 1,5, muy bien. 1,5 gramos de hidrógeno. ¿Cuál nos falta? El oxígeno. El oxígeno. ¿Y cómo se le ocurre a ustedes sacar la masa de oxígeno? La masa total de los productos, restarle la etanol y sacar la masa del oxígeno del reactante. Podrías hacerlo incluso más sencillo. Tenemos la masa de la muestra, los 11,5. Ya tienes cuánto tienes de carbono y cuánto tienes de hidrógeno. Y lo resultante sería lo que queda de oxígeno. ¿Ya? Igual. Tienes los 11,5, te queda más cortito, menos los 6 gramos de carbono, más los gramos de hidrógeno. Entonces, la masa final que va a quedar de oxígeno es de 4 gramos. Y tendríamos las tres masas. Masa de oxígeno, masa de hidrógeno y masa de carbono. ¿Qué puedo hacer ahora yo con esas masas de los tres compuestos? Exacto. Y cuando teníamos los gramos ya en la fórmula empírica, ¿qué era el siguiente paso? ¿En qué lo teníamos que transformar? Dividirlo por tu masa molar. Dividirlo por la masa molar. Entonces aquí colocamos la relación que hemos hecho, 1 mol partido eso, es como colocar aquí dividido 12 gramos, dividido 1 gramo, y acá dividido 16 gramos. Entonces, la primera división me da 0,5
la segunda división 1.5 y la de acá me da 0,25. Entonces, si colocamos eso en la fórmula, nos queda carbono 0,5, hidrógeno, fíjense que me enredé yo solo, hidrógeno 1.5 y oxígeno 0,25. ¿Qué haríamos ahora? Se diría por el del oxígeno. Dividiríamos el número por el de los oxígenos. ¿Por qué por el del oxígeno El menor. es el menor? Entonces aquí lo dividimos por 0,25, 0,25, 0,25. Entonces el resultado me va a quedar en C2, CO2, 6. H, 6 o O 1. Y ahí tendríamos la fórmula empírica. Esto, chiquillos. ¿Ven? De un ejercicio donde nos dan productos de otros compuestos, yo puedo sacar la cantidad y obtengo el valor de la fórmula empírica. Después yo les podría dar el número de la masa molar del compuesto y ver si es que corresponde al mismo o es el doble o el triple. ¿Ya? Esto es un ejercicio más complejo, pero puede que en la universidad se lo pueden preguntar. Así que tenganlo siempre guardadillo cuando tengan química general. ¿Dudas o consultas? A mí me quedó claro. Excelente. también. Muy bien. Continuamos entonces, pues, chiquillos. Las demás, chiquillos, no. Ok. Ahora nos vamos a pasar entonces a las reacciones. Aquí entra lo bueno, porque aquí tenemos que mezclar todo con todo. ¿Ya? Sí, ya. Entre chicuelos. Como dice aquí, empezamos con reacciones químicas y las ecuaciones químicas. ¿Cuál era la diferencia entre reacción y ecuación, chiquillos? La ocasión es la representación ¿De la representación de qué? de la reacción. Muy bien. La reacción es lo que yo veo, la ecuación es lo que yo tengo que escribir para representar lo que está ocurriendo a la vista, a la simple vista. Como dice aquí, procesos en el que una sustancia o sustancias cambian para formar una o más sustancias nuevas. Las reacciones químicas se presentan a través de una ecuación química, la cual utiliza símbolos químicos para mostrar qué sucede durante una reacción química. Y eso solamente de repaso, las partes de una ecuación. Tenemos, recuerden ahí, la ecuación reactantes a la izquierda, productos a la derecha, tenemos los coeficientes estequiométricos, tenemos los subíndices, que dice coeficiente atómico, pero siempre se toma como subíndice, y los estados de agregación, y el sentido de la reacción. ¿Ya? Esto de la flechita, ¿qué les podía indicar, chiquillos? El sentido de la reacción. El sentido de la reacción, sí, pero habían Sí, dos tipos reversible. que, exacto, si es que es reversible o no. En este caso, cuando tenemos una sola flecha en una sola dirección, ¿qué tipo de reacción es? Irreversible. Irreversible. Y cuando las flechitas iban en ambos lados, que nosotros ahora ya los conocemos como equilibrio químico, Reversible. reversible. Excelente. Esto se los pueden, más que preguntar, es como que les van a decir la siguiente reacción, los coeficientes atómicos serían, o el subíndice que falta es más que nada para reconocer las partes y no se les olvide. Por lo general uno le coloca los estados de agregación, pero cuando no importan uno a veces los omite. ¿Ya? Como estamos en estequiometría, a veces colocamos los estados de agregación, pero no siempre es necesario. ¿Ya? Esto simplemente para recordar en qué consistía, que cuando hablamos del signo más, es que los reactantes reaccionan entre ellos y la flecha significa para formar o para producir el producto que estamos analizando. ¿Ya? Aquí entra el balance de ecuaciones químicas. Yo les subí esa guía, ¿cierto, chiquillos? La de balance de ecuaciones químicas. Creo que sí. Una. Creo que les subí una ya. Esa tómenla para repasar esa parte.
No se las voy a evaluar yo el balance porque ustedes saben que después cuando empecemos con esta equiometría de las ecuaciones químicas, lo que estamos viendo ahora, les va a tocar balancear las ecuaciones. Que no se les olvide eso, no se pongan a hacer ejercicio. Siempre se las voy a dar desbalanceadas. Nunca se las voy a dar balanceadas. Y la PTU igual. Siempre les da ecuaciones desbalanceadas por lo general. Entonces, si la hay que comprobar siempre porque tiene que mantener o priorizar la ley de conservación de la materia, que lo que hay en los reactantes tiene que ser lo mismo que hay en los productos, ¿ya? Si no están iguales, tienen que ustedes empezar a balancear, ¿ya? Como, lo que quiere decir eso es que dos moléculas de hidrógeno se combinan o reaccionan con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua. Entonces lo trabajo con los nitos de primero, por eso que tengo tanto detalle. Y que por convenio, reactantes a la izquierda, productos a la derecha, a menos que sea una reacción inversa, pero igual hay productos siempre son los que quedan a la derecha. Y ahí están los estados. Recuerden el acuoso, ya que el estado acuoso es cuando algo está disuelto en agua, como los ácidos, las bases, los enlaces iónicos, ya que no es que esté sólido, sino que está disuelto en el agua y están disociados. Balanceen la siguiente ecuación, chiquillos. ¿Cómo les quedaría? Dos KClO3, 2KCl y 3O2. Ya, 2KClO3, 2KCl me dijiste, ¿cierto? 2. Muy bien, Dios. Ya, 2KClO3. Eso sale en el ejercicio que les di en la guía, si no me equivoco, así que después lo desarrollan ustedes con esa super mega guía, repasan el balance de ecuaciones, no vamos a quedar pegados en eso, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos a meter a la estequiometría neta, lo que es en sí la estequiometría, que es el cálculo de la reacción química, y que lo que busca la estequiometría es responder preguntas como de este tipo. ¿Qué cantidad de productos se obtendrá a partir de cantidades determinadas de las materias primas? Y las materias primas son los reactantes. ¿O qué cantidad de materia prima se debe utilizar para obtener una cantidad determinada del producto? Lo mismo, ¿ya? Yo puedo relacionar cuántos reactantes necesito para formar productos o cuánto producto se me va a formar según cierta cantidad de reactivos. Y ahí es donde aparece la estequiometría. Lo que hemos estado viendo son puros conceptos básicos para aplicarlos en estequiometría. Como dice aquí, es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química. Cuantitativo porque nos interesan valores exactos, valores numéricos. Y que para calcular la cantidad de productos formados utilizamos moles, ¿ya? Vamos a trabajar con moles, pero siempre basándonos en la masa. Ese es como el centro de estas reacciones, ¿ya? Y la próxima semana ya empezamos con los cálculos. Vamos a dejar hasta aquí esta parte porque es más larga y necesitamos analizarla con harta detención. Pero ¿se acuerdan más o menos cómo se trabajaba eso, cierto? Perfecto. Ya está bien de recordar, traigan su calculadora y la próxima semana vamos a trabajar con harto ejercicio. Ahora les voy a subir una guía para que empiecen a repasar todo lo que tiene que ver con la fórmula empírica y molecular, ¿ya? Para que te pasen eso. Y eso, chiquillos. Ya, si van teniendo dudas, vayan consultando. Recuerden que de otra semana son sus presentaciones, así que vayan mandándome también ahí preguntas del trabajo de química común, ¿ya? Para que no hay después que en última hora. ¿Cómo, perdón, Maite? ¿Te acuerdas que es que le subí una rúbrica? Entonces tiene que tener ahí el PPT y el PPT tiene que tener ahí la celda, las reacciones que ocurren en la celda, los usos de la celda y las semireacciones que están ocurriendo en la celda. Básense en la rúbrica les va a decir todo lo que tienen que tener. La hice bien específica para que no tuvieran ahí que colocar contenidos extras y contenidos de sobra. Así que cualquier cosa, la idea es que me manden el PPT así, profesor, tengo esto armado. Ya, como les dije yo, hasta mañana reviso, perdón, hasta el viernes yo reviso el correo, después el fin de semana no reviso. Si alguien me lo envía, el lunes en la tarde lo reviso. Ya, la idea es que vayan avanzando de antes para que no hagan todo última hora. Y eso, chicos, ya. Dejamos la clase hasta aquí entonces y nos vemos mañana, pasado o la otra semana, depende de los electivos y cursos. Cuídense y que tengan excelente tarde.
¿Y jugamos una monja? Profe, Oh, así que yo no quiero nada más de pantalla. Tengo que almorzar y después otra clase. Profe, cuídese. Ya que estén bien, cuídense, que les vaya bonito. Chao, profe, gracias. Ya, profe. Gracias por el recordatorio, Maite. Chao, Miquela. Chao, chiquillos.